El capítulo 12, de esta carta a los romanos es un capítulo inmensamente intenso. Escuche lo que voy a decir, inmensamente intenso. Sin embargo, quiero advertirles de algunos peligros. Mire al de lado, dígale peligros. A partir de este capítulo, usted va a estar enfrentado y enfrentada a algunos peligros. Hoy mencionaré algunos y en el transcurso de los días mencionaré otros. El primero es que casi todas las enseñanzas parten de este punto. Es decir, lo que debo hacer para, entre comillas, agradar a Dios. Diga conmigo, agradar. Sin embargo, si yo parto de las cosas que debo hacer para agradar a Dios, sin entender que hay 11 capítulos antes de estos, que vamos a ver a continuación, es como tratar de construir un edificio desde la azotea. Es decir, voy a construir en el aire, como el vallenato, una casita, hay un vallenato, una casita en el aire. Y entonces, como estoy construyendo sin fundamentos, todo se me irá al piso, absolutamente todo. Es decir, a partir de este capítulo vamos a ver el resultado de haber entendido lo que Dios Padre ha hecho a través de Dios Hijo por el poder del Espíritu Santo. Y al apropiarme de eso, entonces puedo empezar a obrar de la manera en que estos capítulos me van a enunciar algunas cosas. Recuerde que, permítame recapitular unas cositas. La primera es que uno tiene la posibilidad de nacer dos veces. La primera, y digo la posibilidad porque no todo el mundo es consciente o disfruta de la segunda o del segundo nacimiento. La primera, usted nace de su papá y de su mamá. Como su papá y su mamá a la vez nacieron del papá y de la mamá de ellos, y si seguimos el linaje llegamos hasta Adán, resulta que todas las personas en este planeta, en todas las generaciones, nacieron del linaje de Adán, pero de un Adán caído. Adán y Eva no tuvieron sus hijos en el jardín. Adán y Eva tuvieron sus hijos después de la caída. Y entonces toda la raza humana quedó caída a partir de ahí, porque lo que Adán y Eva hicieron al desobedecer pasó a todas las generaciones de la siguiente, de la especie humana, de la raza humana. Cualquiera sea su nación, cualquiera sea su lengua, cualquiera sea su posición social, cualquiera sea su estrato económico, cualquiera sea su capacidad intelectual, todo está caído. Y resulta que esa situación se llama vivir en la carne. Diga conmigo, la carne. Fuerte, la carne. El sistema de la carne también es llamado el sistema del mundo. El sistema del mundo tiene un Dios que se llama Satanás. Así usted no crea en él, el mejor de los engaños del engañador es hacerle creer a la gente que no cree en él. El programa de gobierno de Satanás consiste de 3 puntos. 1, robar. 2, matar. Y 3, destruir. Tiene un programa de ladrón: robar, matar y destruir. Es completamente basado en la mentira, porque no solamente Satanás es mentiroso, sino que la Biblia dice que es el padre de la mentira. Él la parió. Mire al de lado, dígale, la parió. Él fue el originador del asunto. Todo lo que el sistema del mundo promete es del cajón hacia acá. Satanás no puede prometer nada del cajón hacia la eternidad. No le pertenece, no es su ámbito. También este sistema es gobernado por un principio que se llama el amor al qué. Dígalo, ¿del amor al qué?
al dinero. Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores porque terminará amando a uno y aborreciendo al otro. No podéis servir a Dios, el Padre, y a las riquezas al mismo tiempo, porque terminarás amando al uno y odiando al otro. Y odiar no es pararme ante Dios y decirle te odio, sino darle la espalda a los principios de la sabiduría que Él nos da. Cuando Dios se apiada de cada uno de nosotros y nos permite conocer del Señor Jesús, entra en acción el Espíritu Santo, que es Dios, y nos convence de pecado, de justicia y de ¿qué? Y de juicio. Al entrar en ese convencimiento, el Espíritu Santo también usa una herramienta que se llama el agua, y ya entendemos que el agua es la palabra de Dios. Entonces nosotros ya no solo nacidos de nuestro papá y de nuestra mamá, sino que ahora nacemos de Dios. Cuando nacimos de papá y mamá éramos criaturas de Dios, indudablemente. Pero al nacer del Espíritu y del agua, ahora se nos da la potestad de ser llamados hijos ¿de quién? De Dios. Muy bien. Entonces, resulta que cuando me apropio de eso y tengo todo ese entendimiento y nazco de nuevo, entiendo todo lo que Romanos ha dicho del capítulo 1 al 11. Y ahora he nacido de nuevo. Diga conmigo, he nacido de nuevo. Fuerte, he nacido de nuevo. Dice Pablo en otra de sus cartas, el que está en Cristo, ¿qué es? ¿Nueva qué? Nueva criatura. Las cosas viejas que pasaron, he aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Muy bien. Es decir, todo lo que hacía en mi primer nacimiento de papá y mamá, que había nacido bajo pecado, por lo tanto nací para pecar, queda olvidado y cancelado cualquier haya sido la autopista por la que yo haya corrido. No importa si era homicidio, si era envidia, si era robo, si era divisiones, si eran celos, si eran iras, si eran contiendas, no importa, diga conmigo, no importa, porque resulta que la paga del pecado, ¿cuál era? La muerte. Y al creer yo en Cristo Jesús, el creer en Cristo Jesús no es un acto social, no es estar a la moda religiosamente hablando, no. Cuando yo creo en Cristo Jesús, creo que Él fue a la cruz del Calvario, y el Señor Jesús en la cruz del Calvario, ¿en qué estaba? En un paseo, pregunto, en un paseo. ¿Qué pasó en la cruz del Calvario? ¿El qué? Él muere, Él muere. Después lo bajan de esa cruz y lo sepultan. Y dice que después ¿el qué? Resucita. De manera que cuando yo creo en Cristo Jesús, mire qué tan fácil esto, cuando uno lo ve como lo ve desde el punto de vista de Dios. Cuando yo creo en Cristo Jesús, estoy diciendo, he muerto juntamente con Él en la cruz. Cuando lo sepultan, estoy diciendo, he sido sepultado juntamente con Él. Y cuando resucita, la Biblia me dice que juntamente con Él he sido ¿qué? Resucitado. Entonces, esa persona vieja que yo era, ha muerto. Esa persona vieja que yo era, ha sido sepultada. Y ahora resulta que al resucitar, soy una persona ¿qué? Nueva en Cristo Jesús. De manera que lo que me queda para vivir en este cuerpo terrenal, mientras ocurren ciertos eventos que ya hemos hablado de ellos, lo debo vivir no para agradar la vieja naturaleza del Adán caído, sino que ahora lo debo vivir para agradar a Dios en la nueva naturaleza que me ha sido dada en Cristo Jesús, que la Biblia también llama el segundo Adán. El primer Adán era terrenal, era hecho del polvo de la tierra. El segundo Adán es Jesucristo, que ha bajado del cielo. Jesús dijo, yo soy el pan que bajó ¿de dónde? Del cielo. Y de hecho así es. Entonces, cuando arrancan las enseñanzas y las predicaciones desde este Romanos capítulo 12, me voy a encontrar con varios peligros. Diga conmigo, ya soy una nueva criatura. Dígalo, ya soy una nueva criatura. Sin embargo, esta nueva criatura que usted es, amigo, mira, amiga, si tú me captas esto por el Espíritu, no tendrás necesidad inclusive ni de volver aquí, porque vas a caminar en la presencia de Dios en cualquier lugar donde
tú estés, y nadie inclusive tendrá que enseñarte o decirte, porque la Biblia dice que vendrá un tiempo en que Dios colocará sus leyes en nuestros corazones y nadie le dirá al otro haz esto o haz aquello, porque el mismo Espíritu de Dios será el que nos enseña. ¿Están aquí, amigos? Entonces, la primera es advertencia, hasta ahí la introducción. La advertencia primera es que usted ya es una nueva criatura, yo ya soy una nueva criatura. Sin embargo, hay personas que no son nuevas, ¿qué? Criaturas, todavía no han nacido ¿de qué? Están solo en Adán. El asunto es que las criaturas que no han nacido de nuevo, esa criatura puede ser mi esposo, esa criatura puede ser mi esposa, esa criatura puede ser mi hijo o mi hija, esa criatura puede ser mi hermano o mi hermana, esa criatura pueden ser mis amigos, etcétera, todo el resto de la sociedad. Esa persona que no ha nacido de nuevo siempre me estará mirando desde su punto de vista caído. Y mira al de lado y dígale, ay, ay, ay. Por buena gente que sea, escuche, puede andar arrodillado en dos corozos, pero esa persona, por no haber nacido de nuevo, todavía está en Adán, por lo tanto tiene una naturaleza ¿qué? Caída. Muy bien, siempre te estará mirando. Esa persona no va a aceptar que tú eres un nacido de nuevo. Entonces siempre te estará recordando. Yo sé que hay personas que fueron excelentes antes de conocer al Señor, buena gente, eso sí. De manera que cuando llegan al Señor solo dan como un pasito y como que no hay mucho que señalarles de las cosas que hacían en Adán. Sin embargo, lo que no se dan cuenta es que eran tan perversas y malas, no por las cosas que hacían, sino por la naturaleza de la que habían nacido. ¿Me estoy haciendo entender hasta ahí? Pero hay otros que sí hemos hecho y deshecho en Adán. Podríamos dar cátedra y señalarles nuevas autopistas de la carne que usted se asombraría y hasta saldría corriendo de nuestro lado. Pero la Biblia me asevera que si estoy en Cristo soy una nueva ¿qué? Criatura. Pero el que no ha nacido de nuevo, así no haya cometido lo que yo cometía, siempre me estará mirando y me estará juzgando de acuerdo con lo que yo hacía y cometía, porque jamás podrá entender en su naturaleza caída que yo he nacido de nuevo por el Espíritu de Dios y por el agua de la palabra. Disculpen, voy bien hasta ahí, me estoy haciendo entender hasta ahí. Segundo peligro. Entonces Pablo dice por allá en 1 Corintios capítulo 4, en un acto como de reflexión, dice, momentico, vea, quiero que sepan que yo en nada temo o tengo por qué ser juzgado por un tribunal humano. Llámese mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana, mi conjunto de amigos. Las personas que van a la iglesia y no han nacido de nuevo, que son un montón, entonces viven hablando solo de Romanos capítulo 12 en adelante y no han entendido Romanos capítulo 1 al 11. Entonces siempre estarán dándole dedo a uno, chin, es que acuérdese que usted, y si uno no es consciente de eso, de que esa persona no ha nacido de nuevo y que uno ya se despegó de ahí, uno va a estar diciendo, uy sí, qué vaina. Y entonces, segundo peligro. Resulta que usted ya nació de nuevo, pero ¡pran!, la embarró, cayó en una autopista de la carne. Y la misma gente que hay alrededor que no ha nacido de nuevo, o que han nacido de nuevo pero están inmaduros, no han entendido ni captado lo que nos dio el Espíritu Santo, nos quiere enseñar por el por la lectura juiciosa de la palabra y la renovación de nuestra mente. Entonces resulta que usted ya habiendo nacido de nuevo, ¡prum!, se resbaló y cayó y la volvió a embarrar en alguna de esas autopistas, pero usted ya ha nacido ¿de qué? De nuevo. Debo tener en cuenta que Gálatas capítulo 6 dice que si ustedes que son espirituales sorprenden a alguien que ha caído en pecado en algunas de las 17 autopistas que hay en Gálatas capítulo 5, que son las autopistas de la carne, dice que uno debe ir a esa persona y restaurarla con espíritu de mansedumbre, no sea que yo también sea tentado y pueda caer. Debo entender entonces que una persona no es lo usual que viva caído después de haber nacido de nuevo, pero es posible que eso ocurra. Sin embargo, el Espíritu Santo ha hecho provisión para el que cae. Tercer peligro.
yo. Diga conmigo, yo. Quiero que usted entienda que no es por desconocimiento, sino que a propósito no estoy mencionando que algún enemigo suyo es Satanás. Ahorita le digo por qué. Entonces resulta que, diga conmigo, la culpa. Fuerte, la culpa. La culpa es una vieja desgraciada. Esa mujer llamada culpa viene a mí, ya no es ni mi mamá, ni mi papá, ni mi hermana, ni mis hijos, nada, sino es esa cosa. Viene y me dice: ¿tú crees que realmente has sido perdonado? Es que lo que hiciste fue supremamente malo. Y ¡fuan! Le aparece a uno la pantalla de la conciencia y dice: uy, sí, verdad. Oh, y entonces empieza a sentir usted otra vez sucio o sucia. Pero resulta que la sangre de Jesucristo nos limpió, nos limpia y nos limpiará ¿de qué? De algunos, de todo, diga conmigo, de todo pecado. Por lo tanto, la sangre de Jesucristo es suficiente para el Padre, es suficiente para el Espíritu Santo y ha sido entregada por el Señor Jesús. Y lo que yo debo deducir y lógicamente analizar, habiendo nacido de nuevo, es: si al Padre le es suficiente, si al Hijo le es suficiente y si al Espíritu Santo le es suficiente, ¿quién ángeles soy yo para decir que no es suficiente? ¿Me estoy haciendo entender, amigos? ¿Están aquí? ¿Están aquí? Muy bien, ok. Ahora sí. ¿Cuántos peligros van? Ve, el que sigue. Siguiente peligro: pensar que soy yo el que debo esforzarme para hacer estas cosas que a partir de Romanos capítulo 12 el Espíritu Santo me va a decir. No, diga conmigo, no, 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 no. Mira al de lado, dígale, no, 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 no. No soy yo, porque si fuera por mi propio esfuerzo, entonces el Señor Jesús habría venido sin necesidad, porque si yo soy capaz de hacer en Adán lo que dice ahí y en mis propias fuerzas, ¿para qué venir el Señor? Además, también estoy diciendo, si yo soy el que produzco este fruto del Espíritu en mi vida, entonces el Espíritu Santo tampoco habría tenido necesidad de venir, y el Señor Jesús no habría tenido necesidad de decir: voy al Padre y les enviaré otro ¿qué? Consolador. Él les hablará de lo mío y les dará de lo mío, porque yo voy al Padre y el Padre y yo somos uno en unidad, y vendremos y haremos morada en ti. Entonces, lo que viene a partir de acá no es un esfuerzo mío por hacer las cosas, sino que es, usted ha visto, por favor, usted ha visto, conoce un mango, un árbol, ¿sí? Usted pasa por el árbol de mango y de pronto escucha un quejido. Y una rama por ahí, y se dobla esa rama, y pone un mango. ¿Lo ha visto o no lo ha visto? ¿Ha escuchado los quejidos de esos árboles dando mangos? ¿Los da qué? Dígalo, ¿los da qué? Naturalmente. Lo que vamos a ver aquí en adelante es que la persona nacida de nuevo, como es una nueva criatura, nada tiene que ver con la vieja, nada. La vieja se murió. La vieja la matamos en la cruz. Es que cuando Jesús murió pagó, y como yo creí en él y yo también morí, entonces ya pagué. Yo a la carne no le debo ¿qué? Nada. Así me vengan a cobrar, yo digo no, el que debía era el otro, y ya pagó. ¿Porque qué? Porque se murió en Cristo Jesús. Entonces, lo que sigue acá, este fruto de la vida nueva, no es un esfuerzo. No, usted va a encontrar cristianos y congregaciones enteras pariendo. Tengo que dar amor. Tengo que dar paz, o sea, ira ya no más. Y entonces es una lucha como entre la ira y la paz. Y el creyente que no ha captado la cosa, es que hay personas en Adán fingiendo religiosamente que han nacido de nuevo y tarde o temprano se rajan. No, lo normal para un ser humano que ha nacido de nuevo porque ha creído en Cristo Jesús
es que el fruto del Espíritu Santo, como no es ningún esfuerzo de Él, es Cristo viviendo en mí, el Espíritu Santo viviendo en mí, para agradar al Padre. Ya no yo doy esos frutos naturalmente, porque los da el que habita en mí y no el que se murió, que era yo. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces ahí cambia la cosa. Mira, dígale, ya cambió la cosa. Bien. Como Pablo le tenía que explicar esto a israelitas y a gentiles, a los gentiles ya nos quedó explicado. Pero cuando él está haciendo lo que va a hacer a continuación en el versículo 1, está entendiendo el imaginario cultural y religioso que tenían los israelitas. Los israelitas en el Antiguo Testamento, porque somos fanáticos de leer el Nuevo, entendemos que está fundamentado en las bases del Antiguo Testamento y hay que leerlo también. Los israelitas en Levítico, los israelitas en Deuteronomio, los israelitas en parte de Números, y los israelitas tenían de dos clases de sacrificios, 4, pero se pueden resumir en 2. El primero era cuando yo la embarraba. Entonces, voy a decir esto con mucho respeto. Los 10 mandamientos, de donde arrancaban los israelitas, que también habían nacido de Adán, por lo tanto estaban caídos, era como comenzar desde Romanos capítulo 12, tratando de dar los frutos que Adán no puede dar caído. Entonces, ellos cuando iban al tabernáculo en su culto religioso y habían cometido un pecado, habían cometido una infracción contra los 10 mandamientos, cualquiera de ellos, ellos llevaban unas ofrendas, que eran las ofrendas que procuraban el perdón, que procuraban la sustitución. Por eso llevaban un animalito, y sobre ese animalito caía el pecado que habían cometido. Ese animalito moría, y después de muerto derramaban su sangre en libación y lo quemaban. Entonces ahí estaban procurando la aceptación y recibir el perdón. ¿Están conmigo hasta ahí? Pónganse su cerebro de israelitas. Los otros 2 sacrificios tenían que ver con cuando ya se había logrado el perdón. Eran unos sacrificios de gratitud. Diga conmigo, gratitud. Unos sacrificios de gratitud y alegría por ya haber sido perdonado. Entonces, para los israelitas, Pablo, que habían creído de nuevo en Cristo, que habían creído en Cristo Jesús y habían nacido de nuevo, él les está diciendo: hasta el capítulo 11 hemos logrado la satisfacción del perdón, porque no fuimos nosotros, sino que en Cristo Jesús Él hizo todo el proceso y hemos sido perdonados en Él. ¿Están conmigo, amigos? Del capítulo 12 en adelante vamos a ver lo que alegremente y gozosamente vamos a brindarle a Dios en las fuerzas de Él, por haber sido aceptados y perdonados por Él y en Él y para Él y con Él. ¿Están conmigo? Ya quedó. Quiero saber si me dice entender hasta ahí. Romanos capítulo 1 dice, 12:1 dice lo siguiente. Recuérdeme por qué es que venimos acá. ¿A qué? A enloquecer, ¿no es cierto? A transformar nuestra mente por medio de la renovación del entendimiento. Muy bien. En este Romanos capítulo 12 versículo 1, cuando esto funcionaba, dice lo siguiente. Ay, Dios mío bendito. Ya, parece que ya. Ahí está, ¿vio? Evans estuvo de vacaciones y no nos llevó a ninguno. Muy bien. Así que, diga conmigo, así que. Ese así que me está diciendo, de acuerdo con la comprensión de los capítulos 11 anteriores, de aquí en adelante viene esto. Sin la comprensión de los capítulos 11 anteriores, esto se convierte de aquí en adelante como construir un edificio desde la azotea, sin cimientos y sin nada, y eso se le va a estar cayendo por las 4 o 5 razones que les dije al principio. Entonces dice, así que hermanos, diga conmigo, hermanos. Esta palabra es incluyente. Hermanos es completamente incluyente para los que han comprendido todo lo del capítulo 1 al 11, es decir, que han nacido de nuevo. Y es completamente excluyente para aquellos que, aunque tengan religión, no han nacido de nuevo, porque tener religión no implica haber nacido de nuevo. Entonces dice,
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Misericordias es referido a todo lo que Dios ha hecho en esos 11 capítulos anteriores y no ha sido explicado. Entendiendo que en el capítulo 1 toda la raza humana estaba desechada y estaba bajo la ira de Dios, que en el capítulo 2 Dios critica severamente o reprende severamente a los israelitas que habían tomado la ley para juzgar a los gentiles, pero ellos terminaban haciendo lo que decían que no hicieran los otros. Y en el capítulo 3 nos dice que todos están destituidos de la gloria de Dios, y en el capítulo 4 nos dice que en Abraham somos hijos también por la fe, y en el capítulo 5 nos dice que Dios hizo un experimento tan lindo, y es que nos amó a nosotros antes de que nosotros lo amáramos a Él. Y en el capítulo 6 dice que debemos presentar nuestras vidas ahora a Dios y no a la naturaleza caída. Y en el 7 nos muestra la dificultad de una persona que no ha nacido de nuevo, porque él sabe hacer lo bueno, pero cuando lo va a hacer no lo sabe hacer. Y en el capítulo 8 nos muestra la vida en el Espíritu. Diga conmigo, la vida en el Espíritu. En el 9, en el 10 y en el 11 nos muestra que de los dos pueblos hizo uno, formando el nuevo Israel, que es la iglesia. De todos aquellos gentiles que hayan creído en Cristo Jesús, no todos creerán en Cristo Jesús, y de todos aquellos israelitas que hayan creído en Cristo Jesús, y no todos de ellos creerán en Cristo Jesús, y de los dos hizo un solo pueblo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, dice que presentéis vuestros ¿qué? Cuerpos. Diga, toques el cuerpo, por favor. Muy bien. Como nosotros venimos de la corriente griega, logramos separar muy fácilmente lo que es el cuerpo del alma y del espíritu, pero para ellos era un conjunto. Para el pensador y el escritor Pablo es un conjunto. Cuando dice presentemos nuestros cuerpos, no es solamente el cuerpo como tal, sino el alma como tal, sino los pensamientos como tal, el mismo espíritu. Diga conmigo, el ser. Fuerte, el ser. La palabra ahí sería mejor ser. Así que os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio ¿qué? Dígalo, ¿en sacrificio qué? Vivo. Vivo porque ha resucitado. El asunto con los sacrificios de la antigüedad era que se mataba el animalito y luego se quemaba y el animalito se quedaba muerto. Resulta que ahora los animalitos resucitamos. Entonces dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Vivo, diga conmigo, vivo. Santo es apartado. Agradable es que vamos a hacer una ofrenda grata para Dios. Diga conmigo, soy agradable para Dios. No importa que al otro le huela maluco. El asunto acá es que yo empiezo a tratar de agradar a los demás con este nuevo nacimiento, y este nuevo nacimiento no es para los demás en primer lugar, sino que en primerísimo lugar es para Dios, y a quien debo agradar es a quién, a Dios. Por eso dice en sacrificio vivo, santo y agradable a quién. ¿Qué es vuestro culto racional? Culto acá es rito y racional es un proceso de pensamientos. Y ahí es donde viene la parte linda de este pasaje, digámoslo así, para poderlo entender. ¿Cómo puedo yo agradar a Dios? Dígalo conmigo, ¿cómo puedo? En este asunto, como ya nacimos, ahora podemos pensar. Primero hay que nacer para después ¿qué? Pensar. Hay un pensamiento en el sistema del mundo que es pienso, luego ¿qué? No, aquí es existo, luego ¿qué? Pienso. Si yo no renuevo mi pensamiento, jamás podré agradar a Dios así haya nacido de nuevo, porque seguiré usando mi ser para agradar lo que hacía antes, porque no conozco otra cosa. Dice, no os conforméis a este siglo. Cuando habla de siglo es todo el sistema del mundo que les hablé al principio, que está bajo el príncipe de las tinieblas, que tiene una organización en lo religioso, en lo económico, en lo cultural, en lo intelectual, en lo que usted se imagine, hay de todo. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la ¿qué? Renovación de vuestra mente. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué es renovar mi mente? Adán, ira. Al leer las escrituras dice paz. Pero si yo no leo las escrituras, sigo equipándome con la misma ira. Sobriedad, me dice el nuevo nacimiento. Pero si yo no leo las escrituras, sigo usando mi cuerpo como alambique para borracheras. Odio. Pero si yo no leo las escrituras, no puedo encontrar el testimonio de perdón como nuevo
como renovación para mi mente. Y así todas y cada una de las cosas. Y por eso te dije el peligro tan grande. Una persona en Adán, así sea la persona que usted más lo quería en Adán, no va a poder valorar tu nuevo nacimiento, porque tu nuevo nacimiento no es para él o para ella, es para quién, para Dios. Y esa personita jamás lo va a entender si no nace de nuevo, o naciendo de nuevo no renueva su mente, porque jamás va a valorar lo que la sangre de Cristo hizo en ti. ¡Aló! Porque uno en Adán trabaja por logros. En Cristo ya todo está logrado. Eso es durísimo para aquellos que hemos sido educados. Si no trabaja, no se lo merece. Aquí estamos hablando de que jamás trabajamos por la salvación. De hecho, no nos la merecíamos y Dios nos la regaló. Eso le duele mucho a Adán caído. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí viene: para que comprobéis. Diga conmigo: comprobéis. Aquí no es que pongamos a prueba a Dios, sino que nos demos cuenta, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? La voluntad de Dios siempre es agradable y siempre es perfecta, porque Dios no es que sea perfecto, sino que Él es la perfección. Por lo tanto, para agradar a Dios debo vivir en el sistema de Él, que es la vida del Espíritu. Dios, entonces, para poder tener una relación con nosotros, hizo todos los capítulos 11 anteriores, y ahora en la vida del Espíritu podemos relacionarnos con Él por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Dios jamás nos va a salir a nosotros a relacionarse con nosotros en la carne. Es decir, Dios no va a ir a un atraco con nosotros. Él no puede, no le da. Él es santo, apartado del mal. Aunque quisiera ir a atracar el banco con nosotros, no puede, porque su naturaleza no se lo permite. Entonces lo que hace es levantarnos de la carne, en la resurrección darnos nuevamente la vida del Espíritu para poderse juntar con nosotros. Dios no va a estar con nosotros en medio de una borrachera. Él no puede, Él no bebe. Ese dicho de que dice que Dios cuida a los borrachitos se lo inventó el diablo. Dios no cuida a ningún borracho, porque Dios no anda en la carne. Por eso necesitó levantarnos en la vida del Espíritu para poder estar con Él. ¿Aló? ¿Están aquí, amigos? ¿Es entendible? Bien. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Y perfecta. Y dice: digo pues, por la gracia que me es dada. Diga conmigo: gracia. ¿Qué es la gracia? ¿El favor qué? Inmerecido. Pero a la vez Pablo tenía una gracia, que es el que está por lo menos dictando esta carta a Tercio. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros. La gracia que Pablo tenía era un don que Dios le había dado de explicar las escrituras y además interpretarlas y aplicarlas al momento de la vida de los creyentes en la iglesia. Entonces Pablo dice: lo que yo les estoy explicando no es porque yo sea muy inteligente. El inteligente se murió en Adán. Lo que ahora tengo yo es una gracia, un don que Dios me ha dado para poder mostrarles la revelación de la palabra y para que podamos caminar en ella. Yo tengo una gracia, es una apertura que Él hace. Tú vas a tener otra gracia y tú vas a tener otra gracia, porque así como en el cuerpo hay muchos miembros, los que somos de Cristo Jesús somos miembros del cuerpo de Cristo, y a cada uno nos ha sido dada una ¿qué? Gracia. Pablo está usando la gracia que le ha sido dada a él y dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Es decir, lo que, como dice un gran amigo, lo que Pablo está diciendo es: después de nacer de nuevo, como miembro del cuerpo de Cristo, del cual la cabeza es Él, yo debo, cada loro debe estar en su estaca. Mira al de lado y dígale: ay, ay, ay. Es decir, cada persona tiene una función y una gracia que le ha sido dada. Es decir, si usted es mano, no tiene por qué meterse a hacer pie, no le da. Si usted es riñón, nada tiene que ver con ser rodilla. Si usted es rodilla, nada tiene que ver con ser ojo. Usted, como miembro del cuerpo, debe respetar la gracia de cada uno de los hermanos y hermanas que tienen Cristo Jesús, sean israelitas o gentiles, pero que han creído en Cristo Jesús, porque si no, entonces la gracia suya, al no ser obrada por usted, a quien le ha sido dada, se le convierte en una desgracia para los demás. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Esta gracia que me ha sido dada no es solamente para los miembros de la iglesia.
también esta gracia que me ha sido dada es para dispensarla a la gente que no ha nacido de nuevo. Así la gente que no ha nacido de nuevo no me entienda, yo como nacido de nuevo sí los que entiendo. Entonces yo ya no debo bajarme a donde ellos están porque es una naturaleza caída, sino desde la naturaleza que me ha sido dada entender y comprender. Los cristianos lo deberíamos llamar comprendedores, no peleadores. El término protestante es un término llamado a evaluar, es un término pasado de moda, está out. Cuando hubo las famosas reformas, fueron de individuos que inteligente e intelectualmente, muchos de ellos leyeron las escrituras pero no nacieron de nuevo, e intelectualmente las explicaron y formaron doctrinas y formaron movimientos que inclusive se pusieron al mismo nivel que las cosas caídas de Adán y se convirtieron en un movimiento más. El nacido de nuevo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y todas han sido hechas ¿qué? Nuevas. Wow. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Todos debemos tener un concepto de nosotros mismos, pero no más alto. Lo que Pablo está diciendo, no se crea más de ahí. Así como Dios me ha dado a mí una gracia, a usted le ha dado una. Sino que piense de sí con cordura. Dígame conmigo, cordura. Cordura es otra señora. Esa señora es mesura, esa señora es dignidad, esa señora es no se crea más de, esa señora es aquella que me recuerda que no debo comportarme como si los dones eran míos y nadie me los hubiera dado, y que los dones son para ministrar a los otros y bendecir a los otros, no para apropiarme de ellos y hacer una franquicia y explotarlos para mí, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada ¿qué? Ojo acá, no es que Dios a Álvaro le dio una medida de fe mayor, ¿sí?, que la que le ha dado a Jesse, ni a Jesse le dio una medida de fe menor que la que le ha dado a Eli. No, está diciendo que Dios a cada uno le repartió una medida de fe. Juan 3:34 dice que Dios nos ha dado el Espíritu Santo sin medida. A cada uno, a cada miembro del cuerpo, Dios le ha repartido una medida de fe. Esa medida de fe me hace comprender, porque al ser miembro del cuerpo comprendo todo lo que pasa en el cuerpo, pero para eso tengo que renovar ¿qué? Mi entendimiento, porque si no voy a ser una de esas personas que dice así: el viernes es día de iglesia, el resto de la semana es día del mundo. Y entonces soy una cosa en el mundo y otra cosa en la iglesia. No, esa gracia que me ha sido dada me hace ser el mismo aquí o acullá, a cada uno. Amigos, ¿están aquí? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, diga conmigo, muchos miembros. Observe, aquí paréntesis. ¿Cierto que esto no lo enseñan a uno en ningún lado? O en la guardería a usted, mi primer amito, le enseñaron eso. ¿Cierto que no? Ni en el colegio, ni en la universidad, ni en los cursos de motivación personal que dan las empresas, ni en la televisión. Usted prende la televisión y en Betty la Fea no le dan eso, porque el mundo agrada al ¿qué? Al mundo. Esta cosa es tan exquisita que solo se sirve en el restaurante de la palabra y hay que comerla con unos cubiertos que nos da los dones del Espíritu Santo por haber nacido ¿de qué? De nuevo, porque si no soy como un cerdo comiendo perlas. Y Jesús dijo: no le eches las perlas a ¿quiénes? Mire de la, dígale hoy. ¿Sí o no? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma ¿qué? Función. Diga conmigo, función. Función es un término muy importante, después lo veremos. Así que nosotros, veámosla de una vez. Diga conmigo, función. No es cargo. Oiga bien, en el mundo hay organizaciones, diga conmigo, organizaciones. Y en esas organizaciones hay cargos. Y esos cargos los ocupan personas que no han nacido de nuevo. Pero aquí hay una trampa tremenda, y es que le colocamos unas estructuras a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es un organismo vivo,
y llamemos las denominaciones cualquiera sea, y en las denominaciones empezaron a proveer una serie de cargos. Y entonces la imagen que tenemos de los 5 ministerios de Efesios 4:11, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, nos da la idea como de 5 personitas que se paran acá al frente, sean hombres o mujeres, que enseñan a una cantidad, a una masa bruta. Mira al de lado, dígale masa, ¿sí? A una masa que no entiende, y entonces son allá unos Illuminati enseñándole a una cantidad de oscurati que no saben nada. Y no es así, diga conmigo, no es así. Eso pasa en una empresa, pero no pasa en la iglesia del Señor. Lo que Pablo dice es que nos ha sido dada una función, y la función está dentro del cuerpo. Por ejemplo, el corazón tiene una función, diga conmigo función. Pero usted, cuando ve que una personita nace, el corazón no necesita un curso de corazonería, de cardiología, un curso que venga a decirle al corazón de William: el corazón de William despierta, tienes ventrículo izquierdo y derecho, tiene por un lado entra y por el otro sale. No, el corazón automáticamente empieza ¿a qué? ¿Empieza a qué? Dígalo, ¿qué? A funcionar. No estamos llenando el cargo de un gerente que usted le dice: este es el manual de funciones, tiene que abrir a las 7, apagar a las 8, tiene que hacer estas y estas consignaciones, además hacer estos y estos, supervisar tal cosa. Esos son cargos, las funciones. Entonces resulta que tú naces de nuevo, Oscar. Y Oscar nace de nuevo y es un miembro del cuerpo de Cristo, y a él nadie le tiene que decir que es tal cosa como apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, para empezar a funcionar, porque como ya nació puede empezar ¿a qué? A funcionar, no necesita un curso. Bien, ok. Entonces dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Diga conmigo, no todos tenemos, dígalo, no todos tenemos la misma función. Pastor, ¿y usted por qué me está explicando eso? Mi hermano, por favor, porque si no renovamos nuestra mente, seguimos con una piedra de ignorancia encima. Dice: así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los ¿qué? De los otros. Todos miembros los unos de los otros. Y ahora sí nos aterriza. Diga conmigo, aterricemos. ¿Cómo vive una persona nacida de nuevo que sabe que está sentada en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús, Señor nuestro, que ha resucitado y está a la diestra de Dios Padre? Aquí en la Comuna 10, en la Feria de las Flores, el año 2016, en el mes de agosto, día en que nació el pastor. Muy bien, ok, listo. Entonces, oiga pues esto: ¿cómo hago yo para vivir en este planeta del mundo, con su sistema del mundo, si ya he nacido de nuevo? Sí, el Señor dice: fácil, como alguien de mi reino. De mi reino te vas a comportar como un súbdito, como un príncipe de mi reino, como una reina de mi reino. Y estos son los comportamientos, y no vas a tener que hacer ningún esfuerzo, ni vas a tener que impresionar a nadie. Aquí el que tengo que estar impresionado soy yo. Padre, Hijo y Espíritu Santo son los que tenemos que impresionar. Entonces dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia, ahí viene otra vez, diga conmigo, la gracia que nos es dada. Entonces dice: si usted es profeta, profetice y úselo conforme a la medida de fe que Dios le ha dado como profeta. Profetizar es una de las funciones, acabamos de leer funciones en el versículo anterior, que algunos miembros del cuerpo de Cristo tiene que ver mucho con la predicación. Por ejemplo, yo aquí estoy funcionando en profecía, que consiste en proclamar el contenido que Dios nos ha dejado en las Sagradas Escrituras, y a la vez estoy funcionando como maestro al explicarlo, y no estoy chicaneando diciendo: ay, que yo soy maestro y ustedes no, y soy profeta y ustedes no, sino que esa es la función que mía. Usted tiene la función suya, y desde la función suya también puede explicar lo mismo que estoy explicando yo desde el reino, porque cualquiera sea su función, la explicación del reino que le da a los otros tiene que ser la que, la misma, porque somos un solo ¿qué? A pesar de que somos muchos ¿qué? Miembros. ¿Estamos aquí, amigos? De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Publica el reino como profeta. O si de servicio: no, es que yo soy una persona que sirvo. Yo veo que a alguien se le riega algo y voy y lo recojo y lo limpio y lo lavo. Entonces dice: o si el de servicio, pues sirva. Esa es su gracia. Para otros será una desgracia, pero para usted que tiene el don como miembro que es asignado por el Espíritu de Dios, ese es su gozo. Hay personas que son felices sirviendo.
Y trapear, por ejemplo, es un servicio. Y si esa persona ha sido colocada en ese don del servicio, en esa área, esa persona es feliz. Mientras que otro que no lo tenga va a mirarlo y va a decir, este sí es muy lambón, vea, ya 20 veces trapeando eso. Mira al de lado y dígale, no se meta en lo del otro, porque él está en lo de él. Dígale, porque él está en lo de él. Usted quédese en lo suyo. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Voy a ir un poco rápido acá, esto está más que explicado. El que exhorta en la exhortación es aquel que llama la atención para corregir a la rectitud a aquellos que están un poco, o está llamando al cuerpo a un nivel más alto en cuanto a la consagración a Dios. Hay otro don, mire, el que reparte con liberalidad. Hay gente que es súper generosa y no es que esté comprando a nadie. Entonces dice, sea liberal, es decir, cuando usted esté dando, hágalo con liberalidad. Mejor dicho, al que tiene el don de dar, que no sea amarrado. No está autorizando a todos los otros miembros a ser amarrados, sino que esta persona funciona en su don. Es más, usted puede funcionar en varios dones al mismo tiempo, pero hágalo para beneficio del cuerpo de Cristo. Mire que acá Pablo no está preocupado y fíjese a ver qué piensan los demás de usted. Acuérdese que como fulanita no es nacido de nuevo, entonces no va a entender que usted es un nuevo hombre o una nueva mujer. Y no, usted ya no tiene que agradar a esa persona, porque acabamos de leer en el versículo de los primeritos que dice, agradable ¿a quién? ¿A quién? A Dios. A Dios. Y una vez usted y yo en este nuevo nacimiento estemos agradando a Dios, lo de la carne ya no nos importa. El que no ha nacido de nuevo hay que esperarlo a que nazca, y si no va a nacer, pues pobrecito, pero no nos corresponde a nosotros, porque el único Dios verdadero es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros solo somos seres redimidos por su gracia en una de las áreas de la reconciliación que Dios ha dado en Cristo Jesús para toda su creación, y ahora nosotros estamos funcionando, y mientras uno está funcionando no tiene tiempo para estar mirando. Mírale, dígale, ay. ¿Sí me hice entender en eso, amigos? Aló, ¿están aquí? El asunto nuestro es que queremos seguir funcionando en el mundo, agradando el mundo, y funcionando en el reino, agradando el reino, y eso es imposible. Es como echarle diésel a un motor a gasolina, es como echarle arena a una cosa que necesita agua. No va a funcionar. Entonces por eso usted vive en una dicotomía y en una locura que a veces entra en crisis de nervios. No sabe ni si es de aquí o ni si es de allá. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. El que preside, es decir, el que sabe dirigir, con solicitud. Hay personas que son muy buenas para organizar. Y entonces, supongamos, mire cómo funcionan los dones de bonito. Entonces, usted llega a una reunión, ¿sí? Y ahí está todo servido en la mesa, está toda la gente sentada, y no falta el que hace el reguero. Y ¡prum!, derramó el chocolate caliente sobre toda la mesa. ¿Sí o no? Entonces el de profecía va a decir, yo sabía que eso lo iba a hacer. ¿Sí o no? Porque ese es el don de él. El de enseñanza dice, es que yo le dije, mire, que la jarra no la ponga detrás del codo, porque entonces usted al devolver el codo, 2, retrocede el codo, 3, regó la jarra, 4. ¿Sí o no? El de servicio va a decir, hey, no pasó nada. Va, agarra el trapo, limpia, vuelve a servir la jarra. Y el liberal, el que da, dice, no, traiga más chocolate. Es que no hay, vaya a la tienda y ¿qué? Compre. ¿Están aquí, amigos? Aló, dice, el que preside con solicitud, entonces no tiene ni la plata, ni sabe por qué pasó, ni profetizó ni nada, pero sí organiza. Vea, usted agarre la trapeadora, usted quite el mantel, dirige, no está mandando, sino que ese es su don. Diga conmigo, ay. Muy bien. Y dice, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El que hace misericordia con alegría es mientras están regañando a ese pobre que derramó la jarra, dice, venga para acá que eso le pasa a cualquiera. Yo he derramado como 20 jarras de esas. Y se identifica con la desgracia del pobre que derramó la jarra, y al otro les dice, ey, ya, la derramó y punto. Venga para acá que si no me lo matan. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? ¿Con qué? ¿Y lo debe hacer con qué? Con alegría. No, la misericordia no es, ay, mi hermano, entonces entremos en un curso de sanidad interior por derramamiento de jarras de chocolate y alguna vez saldremos de ahí, porque es que seguramente su mamá también derramaba las jarras. No, es ¿con qué?
con alegría, salgamos de ahí. Y dice, el amor sea sin fingimiento. Diga conmigo, el amor. Es decir, uno antes en Adán amaba con hipocresía, solo al que uno quería. Aquí el amor es para todos, para los de adentro y para los de afuera. A veces la gente que nos hace daño será cuestionada por el amor con que le tratamos. Dice, el amor sea sin fingimiento. Es decir, como ya no tengo que fingir nada, en Adán se finge todo. En cambio en Cristo Jesús es el Espíritu Santo el que me da su primera manifestación del fruto, que es amor. Dice, el amor sea sin fingimiento. Y ahora sí dice, aborrezcan lo malo. Entonces aborrecer lo malo acá no son los frutos de lo malo, sino todo lo que venga de la naturaleza de Adán nos repugna. Hay una cosa como que no procesa en nosotros esos hechos que hacía el muerto. Entonces dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y sigan lo que, lo bueno. Es decir, me está diciendo, yo escojo si me monto en Adán, en la carne, o si me monto en el Espíritu, en el nuevo nacimiento. Ahora soy libre para elegir de quién soy esclavo. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Perdón, ¿están aquí? Bien, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Diga conmigo, amor fraternal. Habla de un amor decente, habla de un amor sin doblez. Amor fraternal es un amor sin codicia, sin avaricia, sin agenda oculta. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y dice, en cuanto a honra, es decir, si vamos a reconocer a alguien, prefiéranse los unos a los otros. En Adán andamos buscando elogio y que nos publiquen. Ay, póngame en la cartelera de la iglesia, sí, póngame ahí en la parte de arriba, en la lista, allá donde todos me vean. Esas listas que usted encuentra en algunos templos son listas de la carne. ¿Por qué? Porque resulta que cuando en esto nadie quiere aparecer en primera plana. ¿Por qué? Porque esas cosas son del orgullo, de la naturaleza vieja. Diga conmigo, de la vieja naturaleza. Entonces dice, prefiéranse mejor los unos a los otros. Cuando vaya a hablar de alguien, hable lo mejor de esa persona. No tiene nada bueno que decir, aporte su silencio, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Aquí nadie tiene que estar vigilándonos para que hagamos las cosas. Tenemos un Dios que está en los cielos, tenemos un Espíritu Santo que está en nosotros y tenemos un Señor Jesús que está con nosotros, porque dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del ¿qué? Del mundo. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Háganle ese ánimo opacado ahí de, ay no, es que yo soy de Dios y voy a esta velocidad. No es así. Está hablando de una actividad constante, porque todos los órganos en el cuerpo están funcionando, porque si no funciona se anquilosa el cuerpo y le estoy impidiendo al cuerpo que funcione bien. ¿Sirviendo a quién? ¿A quién? ¿Aló? ¿A quién? Al Señor. Al Señor. Y termino con el siguiente versículo y dejamos ahí. Gozosos en la esperanza. Aquí esperanza es otra señora. Esta señora me habla de que mientras estemos en este planeta, mientras estemos, Jesús dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del ¿qué? Del mundo. Nuestra esperanza no es estar aquí. Nuestros denarios no es plantarnos aquí. Aquí estamos como extranjeros y ¿qué? Y peregrinos. Cuando usted es extranjero en una ciudad o en otro país, usted ahí no está echando raíces de nada, porque sabe que va hacia su nación. Lo que ahora Dios nos está diciendo es, todo lo que vivamos en este planeta Tierra, independientemente del país a donde le toque vivir, usted es un extranjero, porque nuestra esperanza está en algo más que del cajón para acá, sino del cajón hacia allá, que inclusive la muerte ya no es un obstáculo, porque la muerte para nosotros ya no es un castigo, sino que Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia, porque a nosotros el asunto de la muerte como paga por el pecado ya se pagó. La muerte para nosotros es una transición que inclusive Pablo dice que anhelaba.
una esperanza donde vamos a estar Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nosotros todos los redimidos de todas las generaciones eternamente con Él. Hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero dígale pues eso al de Adán: cielo nuevo y tierra nueva. Pues esta gente está loca del todo, o un nacido de nuevo que no ha renovado su mente. No, yo creo que eso no es así. Claro que es así. Por eso dice: gozosos en la esperanza. El gozo mío de estar acá no tiene que ver con tristeza. El gozo mío de estar acá no tiene que ver con alegría. El gozo mío de estar acá tiene que ver con una esperanza que es de verme cara a cara con Dios para la eternidad. Entonces por eso dice: sufridos en la tribulación. Vea, porque por bien que a uno le vaya a este lado de acá, de alguna cosa sufre. Sufridos en la tribulación. Es decir, hay personas, inclusive creyentes, mejores que nosotros en cuanto a consagración y vida en el Espíritu, que les pasan unas cosas que uno dice: pero ¿cómo les pasa? Pablo no niega la tribulación al creyente, sino que le dice: en la tribulación súfrala tranquilo, porque es que usted tiene una esperanza que va más allá de toda tribulación. Es más, en una parte nos dijo: cuando estemos presentes diremos, hombre, no haber sufrido un poquito más por esta situación del reino. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes ¿en qué? ¿En qué? En la oración. No es andar pues ahí camanduleando, ni encerrados por allá. El momento de oración. ¿Ha visto que las congregaciones tienen el momento de la que están orando? No. La oración es constante, porque orar no es repetir y apartarme para. Orar es hablar con Dios, y yo para hablar con Dios puedo hablar hasta en el inodoro. Mira al de lado, dígale: ay. Póngase de pie, por favor. Recuerden que acabamos en el versículo 12. Dejemos, como no hay afán, dejemos ahí. Solo quiero recordarle algo, mire. Yo a veces cuando estoy ahí en la mañana ante el espejo y empiezo a peinarme, me empiezo a acordar de todo esto que dice la Escritura y que se supone que yo creo. Digo: a ver, un momento, yo sí estoy creyendo lo que estoy enseñando y transmitiendo. Sí lo estoy creyendo, o para mí es simplemente como un momento de efervescencia y calor cada martes o cada viernes o cada vez que tengo la oportunidad de hablar con alguien, y entonces me doy cuenta de que sí lo creo. Fase 1. Fase 2. Empiezo a hablar con los de mi casa, a revisar, a ver, sí, en el buen sentido de la palabra. Mira, lo que estamos hablando se ha vuelto en nosotros un sistema de pensamientos con los cuales hemos renovado nuestro entendimiento para comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Verificando. Pero también cuando me encuentro contigo o estoy acá contigo un día como hoy, yo me pregunto y digo: Mauro viene de la empresa. Cuando Mauro está ya en su momento de intimidad en la empresa, ¿él estará pensando en esto o solo se acuerda de esto aquí? Ángela, cuando está ya con sus manualidades y sus cosas y sus niñas haciendo arte hermoso, estará de pronto porque si no, entonces no estamos funcionando conforme a lo que son. Cuando estuviste en tus vacaciones, estabas funcionando. Cuando estás haciendo tu deporte, cuando estás hablándole a alguien, ¿estaremos en lo que estamos o no estamos en lo que estamos? Porque si no, estamos sufriendo una gran pérdida, y es una pérdida que nos habla de coronas, porque no, ¿qué importa ser exitoso en todo esto que se va a perder si soy un fracaso en las cosas que en la eternidad voy a tener? O sea, la renovación del entendimiento consiste en eso, en que te saca. Iglesia no es un edificio. Iglesia no es un conjunto de personitas como nosotros que alabamos a Dios. Iglesia literalmente quiere decir los que salieron de. Y yo, para salir del mundo, no necesito irme del mundo, sino bajarme del sistema. Y para bajarme del sistema yo tengo que hacer un desmonte impresionante, porque ya vimos en uno de los capítulos anteriores, creo que en el 10 al final, dice que Jesús es la piedra ¿qué?
angular. Entonces yo ya tengo que hacer todas las construcciones de mi vida desde la piedra angular, porque todo lo que no esté alineado con la piedra angular en el tribunal de Cristo vale huevo, no vale nada. Y yo puedo estar dedicando toda mi vida terrenal a lo que no vale nada, absolutamente nada, y la gran mayoría de las veces hasta por darle gusto a otras personas que jamás van a valorar que estás construyendo para Cristo en el reino. Entonces la situación es algo más seria que reunirnos, es que esto nos alcanza donde estemos. Yo le suplico, créame, se lo suplico en el nombre del Señor Jesús, suscríbanse a eso que Álvaro está haciendo. Mire, Álvaro graba estos mensajes y los manda gratuitamente a quien se los pida por un sistema que él ha ido perfeccionando a través del ciberespacio. Y usted puede, por ejemplo, yo sé que como a mí, a muchos les puede gustar el vallenato, pero escúchese 2 o 3 vallenatos menos y ponga la prédica y va a ver que estamos leyendo juntos la escritura, y muchas de las cosas que no alcanzamos a percibir acá, mientras inclusive la estamos viendo por revelación, te van a saltar ahí y tú vas a poder aportar más. Y entonces ya nosotros acá no estamos en una escuelita religiosa de enseñanza de cositas para niños o para jóvenes o para adultos, sino que mi hermano, ponga de los pantalones. Usted es el sacerdote de su casa, hermano. Usted es el que como Noé tiene que construir un arca para que salve su familia, porque es que la vuelta es para destrucción. Esto no es una cosa del pastor o de los líderes o del que sabe más o el que ora más. Esto es una cuestión suya, pero no a la brava. Tiene que ser con ejemplo. Si usted no es reino, ¿cómo va a enseñar del reino? Si no lo ha visto, ¿cómo va a hacer que otros lo vean? Entonces la situación va más allá que andar dormidos acá mientras nos morimos, o en un sistema religioso como este, siendo buena gente mientras nos morimos. No, Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos, sea que estemos vivos o sea que muramos, del Señor que somos. De eso se trata. Y con amor te lo digo, mi hermana, vea, usted tan bonita y tan delicada y tan todas esas cositas bonitas, por favor, es que esto no es al ritmo de su marido, ni es al ritmo de sus hijos, esto es al ritmo suyo. Porque cuando estés ahí ante el tribunal de Cristo, no va a decir, ¿y dónde está su marido? No, venga, es que ya es con usted. Porque antes en Adán había hombre y mujer. Ahora en Cristo, dice una de las cartas, ya no paga ni que sea hombre o mujer. Ojo que no estoy negando el género, sino que delante de Dios, que no hace acepción de personas, todos somos iguales y daremos cuenta y rendiremos cuenta por lo que habremos hecho después de haber conocido a Cristo Jesús. Estamos aquí, mis amigos. Entonces, ya, oremos. Padre, te doy gracias en esta noche por la oportunidad que nos has dado de abrir tu palabra. Vamos a seguirlo haciendo mientras nos des vida y nos des aire en estos pulmones y voz para hablar, Señor, porque ya por fin nos has abierto el tesoro, el manjar correcto, Señor, para en medio de esta generación oscura y que se pierde en altibajos y en cosas y en protestas y en vainas, nosotros podamos estar contentos y felices porque te estamos agradando a ti, sin importar las mareas que se mueven alrededor de nuestro barco. Y tenemos espacio suficiente para hablarle a otros de esta gran bendición que es nacer de nuevo y poder renovar el entendimiento por la lectura juiciosa de tu palabra. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia, porque a donde nosotros vamos, tú estás. Amén y amén. Les bendigo a todos, hermanos.